Hola, muy buenas. Soy Alicia Quinn y hoy quiero hablaros en este vídeo sobre los bandas. No sé si algunas personas habréis escuchado hablar de los bandas, quizás algunas personas que ya tenéis cierta relación con el yoga sí, otras personas seréis totalmente nuevas en esto del yoga y quizás escuchar bandas es vuestra primera vez. Yo la verdad que cuando descubrí los bandas fue para mí un gran hallazgo, porque de forma intuitiva había sentido cosas, había trabajado bloqueos musculares, cierres musculares, que me habían ayudado en ciertas posturas, en ciertos momentos, pero cuando descubrí qué eran los bandas, tuve una apertura de conciencia enorme, porque me di cuenta que de forma intuitiva el cuerpo y a la hora de recolocarse, de encontrarse dentro de las asanas, sí que había ido desvelando esos cierres, esos anclajes. Y cuando de forma teórica y ya por el estudio del yoga me explicaron qué es lo que eran, una de mis profesoras, pues me quedé fascinada. Y es que efectivamente los bandas son cierres energéticos. Son zonas del cuerpo donde varios conjuntos de músculos entran en acción de forma unificada y hacen un cierre no solo a nivel muscular y físico, sino a nivel energético. Por eso se llaman cierres energéticos, porque evitan que en ese punto del cuerpo la energía se disperse. Lo que ayudan es a retenerla y a seguir subiéndola. De hecho, los tres bandas principales están dispuestos a lo largo de la columna vertebral. El primero está en la base de la columna, que es Mula Bandha. El segundo está un poquito más arriba, entre el ombligo y el pubis, y es Uddiyana Bandha. Y el tercero está a la altura de la garganta, y es Jalandhara Bandha. Si os dais cuenta, están diseminados a lo largo de la columna. Con lo cual, cuando estos tres cierres están activos, lo que ayudan no solo es a contener toda la espina dorsal protegida por las fajas musculares de las diversas zonas, sino que además promueven el flujo de la energía interior sin que ésta se disperse. ¿De acuerdo? Aparte de los beneficios energéticos, es muy importante trabajar las asanas, trabajar en las prácticas con conciencia y activación de los bandas, porque evitan lesiones, evitan daños musculares, sobre todo a la hora de practicar asanas de extensión de espalda. Son importantísimos para proteger nuestra espalda, proteger lumbar, proteger cervical y proteger toda la parte muscular anterior, que también está muy activa y vive procesos muy intensos cuando trabajamos ciertas extensiones de espalda, ¿de acuerdo? De hecho, yo en el momento en el que empecé a tomar conciencia de los bandas desde su parte más profunda y teórica, y pude ir activándolos ya de forma consciente, no solo de forma intuitiva, como fue al principio, todo mi trabajo de extensiones empezó a mejorar muchísimo, y toda mi parte anterior, que hasta entonces había tenido molestias muchas veces, hasta que por fin conseguí comprender el control y el poder de los bandas. Así que no puedo expresar con más entusiasmo lo poderosos que son y lo poderosa que es la herramienta de ser capaz de, desde la consciencia, el activar los bandas. ¿De acuerdo? Entonces, como ya he dicho, el primero está en la base de la columna, en la zona genital, entre el ano y los genitales, y es el Mula Bandha. El segundo está entre el ombliguito y el hueso púbico, y es Uddiyana Bandha. Y el tercero es Jalandhara Bandha, y es el que está a la altura de la garganta. Realmente están localizados a la altura de esos tres chakras. Ahora os voy a pasar unos ejercicios para que aprendáis a activarlos de forma voluntaria y consciente.
Y evidentemente no esperéis a sentir la consciencia de todas esas zonas musculares involucradas en cada uno de los bandas desde el primer día, porque no es posible, ni sería realista, ni es lo natural. Es a base de practicar y de poner la conciencia y el empeño en sentir y empezar a identificar esas activaciones y esas contracciones musculares grupales a base de esa práctica, a base de lo que se va logrando esa conciencia. Entonces, paciencia y práctica, como siempre, y mucha respiración, eso sí. Lo que tenemos que pensar es en contraer nuestros músculos genitales y miccionales. Es una sensación como cuando estamos reteniendo para no ir al baño. Es contraer toda la zona genital y de retención de musculatura, de uretra, de excreción. El punto central realmente está ahí en medio, justo donde acabaría la espina dorsal. Si la prolongamos hasta el suelo, pues toda esa zona recogerla. Entonces es importante al principio practicarlo sentada o sentado, como estoy yo, e ir notando. Más que contraer y apretar en sí, es una sensación de elevación. Es como si sintieras por un momento que tus isquiones se elevan del suelo. Entonces, prueba a recoger toda la musculatura de la parte inferior de tu pelvis, de todo el suelo pélvico, y soltarla sobre el suelo, que caiga con su peso, para que notes la diferencia. Retienes, 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 subes, 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 recoges, recoges, los isquiones son menos pesados, sin darte cuenta, igual hasta te yergues. De repente es como que te eleva, el mula bandha te eleva, hace que te despegues del suelo, sueltas, siente cómo tu suelo pélvico vuelve a caer al suelo. Es la elevación del suelo pélvico, está muy implicado. ¿De acuerdo? Luego el tema de la respiración depende, hay maestros y maestras que difieren en esto. Hay diversidad de opiniones. Hay algunas maestras y maestros que prefieren activar la musculatura cuando inhalan y hay otras maestras o maestros que prefieren contraer la musculatura cuando están exhalando. ¿De acuerdo? Entonces, prueba cómo te va a ti mejor porque es muy sugestivo realmente. Eso sí, mientras estás en la práctica o actives el mula bandha para inhalar o para exhalar, independientemente, cuando sueltes, porque todo el rato no puede estar activa la musculatura, siempre hay un momento de mayor tensión, mayor activación y luego un momento de relajación y va con el flujo de la respiración de forma inversa según qué hayas decidido si activarla al inhalar o al exhalar. En cualquiera de los dos casos, cuando relajes el mula bandha por un momento, nunca debe estar suelto del todo. Mientras estemos en la práctica, siempre tiene que estar activo, mínimamente recogido. Otra cosa es si ya nos hemos sentado a meditar, por ejemplo, o si estamos haciendo un balasana, la postura del niño, la niña. En esos momentos sí que quizás no haga falta que esté apenas activado. Pero bueno, el resto de la práctica yo recomiendo que sí esté siempre tu conciencia en activar el bandha, mula bandha, los tres bandhas en general. ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente fase es pasar al Uddiyana Bandha. Como te he dicho, está aquí. Este bandha está muy relacionado con el ombliguito. Muchas veces esto que se dice de mete el ombliguito, deja caer el ombliguito hacia adentro, lleva el ombligo hacia la espina dorsal. Pues esa es la activación del Uddiyana Bandha. ¿De acuerdo? Entonces, siempre tienes que sentir que al activar Uddiyana Bandha se eleva tu columna, se hiergue. Siempre hace que la pelvis se coloque, que la curva lumbar se suavice, no se borre, nunca debes borrar tu curva lumbar, pero sí suavizarla para que la pelvis no esté volcada, ¿de acuerdo? Entonces, una vez tú tienes esta retención
que es la misma que se utiliza también cuando hacemos las respiraciones, uno de los pranayamas más fuertes que hay, en el que toda la masa abdominal con los órganos abdominales quedan retraídos hacia adentro. En esas respiraciones es donde Uddiyana Bandha más potentemente trabaja. Entonces, sin llegar a ser tanto, sí que tiene que ser como el 50% quizás de tu capacidad de activación de Uddiyana Bandha, mientras estás en la práctica de asana, mientras estás en movimiento, ¿de acuerdo? Este es un bandha que no tiene que estar al 100% de tu capacidad de contraerlo, sino siempre en un 50%. Tú irás sintiendo y te irás regulando. De esta manera, si tú ahora pruebas, prueba a inhalar aire por la nariz y exhalarlo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. ¿Notas? Notarás, llegará un momento que notarás que el foco energético, el punto de cierre que hay ahí y toda la musculatura que lo envuelve y que se activa cuando das esa orden desde tu cerebro. Entonces, si ahora activamos Mula Bandha y Uddiyana Bandha, el cuerpo crece, ¿de acuerdo? ¿Lo ves? ¿Lo puedes ver? Cómo me elevo y cómo mi espalda cervical se yergue. Es como si de repente flotáramos, pesáramos menos. De hecho, activar los bandhas nos da ligereza, nos agrega liviandad a la hora de practicar. Por eso son súper importantes también en todas las posturas invertidas, por ejemplo, y en general en toda la práctica. Una vez empieces a trabajar de forma constante con ellos, en activo, poco a poco, conforme más capaz seas de activarlos conscientemente y de forma efectiva, vas a notar un gran avance en tu práctica. ¿De acuerdo? Entonces vamos con el tercer bandha, Jalandhara Bandha. Jalandhara Bandha está identificado con el chakra de la garganta y la forma más sencilla de activarlo es mediante la flexión de cuello. ¿De acuerdo? Lo que hace Jalandhara Bandha es evitar que pincemos las cervicales o que llevemos el mentón demasiado fuera. Entonces, una manera de activarlo es retraer el mentón hacia atrás, sintiendo que sale un hilito por detrás o por encima de nuestra cabeza, ¿de acuerdo? Este pequeño cierre, cuando yo hago así, prueba y verás cómo sientes que esto se bloquea de alguna manera. Esa es la activación de Jalandhara Bandha. Hay algunas maestras y maestros que hablan de activar Jalandhara Bandha llevando más todavía el mentón hacia el pecho, ¿de acuerdo? Entonces, hay de hecho algunas respiraciones, algunos pranayamas para las retenciones, sobre todo en el momento de retención, que el mentón se lleva al pecho. Esos serían los momentos de mayor activación de Jalandhara Bandha. Entonces, otra manera de activar Jalandhara Bandha es respiración sonora, como la respiración Ujjayi, que os explicaré en otro vídeo. ¿De acuerdo? La respiración sonora es una respiración en la que tanto cuando inhalamos por la nariz como cuando exhalamos por la nariz, se escucha un ruido. Es que la glotis queda un poco cerrada por la presión que se hace, por el cierre muscular que se hace, y vibra, roza el aire al pasar por ella, ¿de acuerdo? Entonces, una manera de practicar esta respiración fácil, si todavía no estás familiarizada o familiarizado con ella, es que inspires por la nariz y cuando expires, ahora vamos a expirar por la boca haciendo ruido. ¿De acuerdo? Otra vez. Expira. ¿Sientes ese roce en las cuerdas? ¿En la garganta? Inspira. Expira.
Muy bien. Pues esa sensación que has tenido en la garganta, ahora intenta repetirla, recrearla, pero exhalando por la nariz. Es decir, yo inspiraría sonoramente y expiro. ¿Eres capaz de transmitir esa sensación a la exhalación por la nariz, pero sintiendo que está activa la garganta? Una más. Perfecto. Bien, pues esa es la activación de Jalandhara Bandha, ¿de acuerdo? Más las otras dos. Así que también, como puedes observar, hay posturas, como posturas invertidas o sobre el cuello, que ya de por sí activan Jalandhara Bandha. Es muy importante tener Jalandhara Bandha activado para muchas posturas de extensión, para muchas posturas de torsiones o de torsiones que requieren que el cuello esté activado y que esté protegida la cervical, porque cuando trabajamos con Jalandhara Bandha activado, la protección de las cervicales y de la base del cráneo, de las últimas vértebras en su inserción con el cráneo, queda asegurada, esa protección queda asegurada. Entonces, cualquier rotación que yo haga, si tengo que bajar o si tengo que subir, yo lo hago desde la activación de Jalandhara Bandha, porque si no, por ejemplo, yo puedo hacer así y ahí, a la larga, voy a estar machacándome mis cervicales y su inserción en la base del cráneo. Y puede también dar problemas de toda la musculatura de aquí. Sin embargo, si yo tengo Jalandhara Bandha activo, mi manera de levantar la cabeza es muy distinta. ¿Lo veis? De acuerdo. Pues hasta aquí hoy con los bandas. Otro día me extenderé un poquito más. Miraremos si acaso posturas que los impliquen para que podáis empezar a trabajar conscientemente en la práctica y en la dinámica del movimiento. ¿De acuerdo? Espero que os haya servido. A mí me sirvió muchísimo descubrir qué eran los bandas. Como os he dicho al principio de este vídeo, al principio yo de forma intuitiva iba buscando esas sujeciones, esos cierres para ayudarme en algunos asanas que para mí eran complejos en aquel momento y que no encontraba de dónde asirme, y de forma intuitiva el cuerpo se iba cerrando, se iba fortaleciendo y las cadenas musculares de esas zonas, los conjuntos musculares de esas zonas se iban entrelazando para buscar esa salvedad, ¿no? Para buscar esa autoprotección. Y cuando ya llegué a estudiar lo que eran los bandas de forma consciente, la ayuda se multiplicó por muchísimo. Así que espero que os suceda lo mismo, espero que os sea de gran ayuda este vídeo. Por favor, si os ha gustado, darle al like, darle a suscribirse, porque voy a estar subiendo mucho contenido que puede ayudaros mucho en vuestras prácticas, y darle a la campanita para que os avise de cada vez que publique un vídeo. Nos vemos prontito. Namaste.